Amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablar sobre una de las organizaciones más conspirativas del mundo, rodeada de mitos y rumores justo desde el momento de su desaparición. Según los fanáticos de las teorías del complot mundial, a esta organización le pertenecen altos funcionarios, empresarios, artistas y cantantes como Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga y Madonna. Como ya habrán adivinado, hoy hablaremos de la misteriosa Orden de los Illuminati. Bienvenidos. Vamos a aclarar algo desde el principio. Cuando hablamos de la Orden de los Illuminati hay que distinguir los hechos respaldados por los documentos históricos y las suposiciones que no tienen más apoyo que conjeturas. Y hay que admitir que esta segunda parte, la parte conspirativa, supera con creces a la primera. Es tan rica y tan variada que incluso siendo una persona racional es bastante fácil dejarse llevar por toda esta mística. Pero empecemos por lo básico. Claro que la Orden de los Illuminati existió. El término Illuminati significaba iluminados y se trataba de personas con un conocimiento especial, con una sabiduría extraordinaria. Y la Orden de los Illuminati, que se hicieron famosos y cuya actividad, según algunos, sigue hasta nuestros días, apareció en Baviera en 1776. Inicialmente, la Orden de los Illuminati tenía el objetivo de derrocar los regímenes monárquicos en todos los países europeos, reducir la influencia de la Iglesia y fomentar el desarrollo del pensamiento en las personas, iluminarlas, por así decirlo. Y claro, según los Illuminati, Dios existía, creó la tierra y todo lo que hay en ella, incluso creó el ser humano, pero luego Dios dijo a todos los humanos que arreglaran su vida según su propio criterio y al mismo tiempo continuaran creando y desarrollando el mundo a su alrededor. Es decir, Dios le dio al ser humano la razón justamente para que luego éste pudiera crear y desarrollar la vida. Y según los Illuminati, los monarcas y la iglesia de la época eran un gran obstáculo para esta meta porque hicieron que las personas no fueran libres. Como ya hemos mencionado en algunos episodios anteriores, a finales del siglo XVIII las ideas sobre el avance de la ciencia y el amor por la razón empezaron a abarcar el mundo. Se intensificó especialmente después del terremoto en Lisboa en 1755, que literalmente destruyó la capital más religiosa de Europa. También las mismas conversaciones y grupos aparecieron entre la élite del Imperio ruso, lo que eventualmente llevó a la revuelta de los decembristas, de la que también tenemos un episodio en el canal. O sea, si dejamos de lado todas las teorías conspirativas modernas sobre los Illuminati y nos centramos en la historia, la meta de estos hombres era que la gente se convirtiera en seres humanos independientes y autónomos, que conociera la ciencia, que estudiara la tierra y tomaran el control de sus propias vidas en lugar de seguir a superiores o algunas dogmas religiosas, y pensaban que todo el mundo debía funcionar así. ¿Saben? Mientras preparaba el material sobre los Illuminati me di cuenta de que sus ideas me recordaban mucho los principios de la escritora Ayn Rand y los personajes de su libro La rebelión de Atlas, que fue increíblemente popular en el siglo XX y que yo sepa sigue siendo muy popular ahora en algunos países. Solo que Ayn Rand llama a sus personajes atlases y ellos son precisamente ese tipo de personas que saben asumir responsabilidades, que saben crear cosas y servicios de calidad, saben inventar cosas y nunca doblan ante el Estado. Pero como suele pasar, las ideas de la orden con el tiempo se distorsionan mucho, se interpretan mal y se les da un sentido completamente diferente y negativo, con el fin de asustar a la gente y aplastar los motivos verdaderos de los fundadores. El movimiento de los Illuminati fue fundado en 1776 por un filósofo y escritor bávaro, Adam Weishaupt. Era un hombre de ciencia, muy educado, y le molestaba tanto el dominio de los monarcas como el dominio de la iglesia y de los monjes. Weishaupt pensaba que ellos todos aplastaban el conocimiento y la educación, fomentaban la pobreza
y mantenían a la gente en la ignorancia el mayor tiempo posible, disfrutando así de su poder y creyéndose los únicos maestros de la gente y los dueños de sus almas. Weishaupt decía que las personas por su naturaleza no eran pecadores ni malas, que todos nacían puros y buenos, así que no hacía falta limpiarse de ningún pecado, lo importante era evitar pecados. Weishaupt declara que la gente se corrompe cayéndose en ambientes perniciosos y que muchas veces es el entorno el que vuelve a la gente oscura y reprimida, sometiéndola a la voluntad de los demás, incluso de los monarcas y de la iglesia, y así quitándoles la oportunidad de expresarse. Las ideas de los Illuminati eran muy similares a las de los masones. Algunos creen que Adam Weishaupt creó su propia orden simplemente porque no lo aceptaron en la masonería, le faltaba dinero, así que decidió fundar y encabezar a los Illuminati. Inicialmente ahí había muy poca gente, algunos 12 miembros que posteriormente se convirtieron en la gente más cercana a Weishaupt y dirigió a la orden. Pero en 1780 el famoso diplomático alemán Adolf Franz Friedrich Ludwig Knigge se unió a los Illuminati y los hizo extremadamente populares. Él tenía un montón de contactos con la élite, especialmente con la élite de otros países, de Inglaterra, de Francia, de España. Así que empezó a atraer a toda esa gente noble a los Illuminati hasta que los masones empezaron a unirse a la orden porque se volvió algo prestigioso, algo muy de moda, y para el año 1782 tenían alrededor de 650 miembros y desarrollaron su propio programa. Primero, los miembros de la orden buscaban cambiar el sistema político en todas las partes de Europa, pasando de monarquías a repúblicas. Por eso se les acusa a los Illuminati de haber sido culpables, de haber sido responsables de la Revolución Francesa. En segundo lugar, estaban en contra de las supercherías y la ignorancia, como ya he mencionado, ponían el foco en educar a la sociedad y liberar a las personas de supersticiones, de prejuicios y de dogmatismo, especialmente relacionado con la iglesia y con la religión. Abogaban por separar la iglesia del Estado y por la libertad de pensamiento, permitiendo que cada uno pudiera creer o no creer en fuerzas superiores. En tercer lugar, estaban a favor de eliminar todas las características nacionales. Los Illuminati eran los primeros globalistas, por así decirlo. Ellos creían que era necesario crear una sociedad unida, difuminar todas las fronteras y signos nacionales y así convertirse en una única nación de las personas iluminadas. Y otra idea que más tarde sería muy distorsionada era la de que el matrimonio y la familia impedían la libertad y la igualdad entre las personas. Ellos decían que a menudo el matrimonio se basaba en conveniencias económicas y sociales en lugar de basarse en el amor, lo que era bastante cierto para la época. Y obviamente todos los que temían el creciente poder de los Illuminati se aprovecharon de esta idea sobre el matrimonio, sobre la familia como la más peligrosa y más corrupta para la sociedad. Empezaron a correr rumores de que, como los Illuminati estaban en contra de la familia, entonces apoyaban las relaciones sexuales desordenadas, incluso entre los familiares, lo que significaba que podían acostarse con niños, que los hacía pedófilos. Y al final esto llevó a una locura total. Surgió una idea completamente disparatada de que los Illuminati incluso mataban a los niños para beber su sangre y vivir eternamente. O sea, básicamente convirtieron a un grupo de personas que promovían la igualdad, la libertad, la educación en una pandilla de pervertidos ricos que solo querían apoderarse del mundo y vivir eternamente. Y de hecho los Illuminati realmente intentaban mantener el poder en sus manos, buscaban que sus miembros ocuparan puestos clave en las estructuras gubernamentales y sociales porque así podían influir en la toma de decisiones y llevar a cabo sus reformas. Y eso parece lógico, ¿no? Porque si quieres hacer cambios importantes en la sociedad, en la política, en la economía de un país, necesitas lograr un puesto de alto rango. Y si trabajas en una pequeña empresa, en una tienda o una biblioteca, da igual
lo inteligente y lo educado que seas, no podrás impulsar una reforma o una ley. Se puede reunir a una multitud de gente de diferentes profesiones y así acabar con el rey, pero ya es otro método, es otra historia. La orden de los Illuminati tenía una estructura jerárquica bastante estricta, había varios niveles y cada nivel tenía sus propios privilegios y sus responsabilidades. Eso les permitía mantener el secreto y controlar la difusión de ideas de la orden entre sus nuevos miembros. El órgano central era el Consejo del Areópago, compuesto por los miembros más confiables y más experimentados, y este consejo tomaba todas las decisiones y coordinaba la actividad de la orden en todos los niveles. Luego venían los grandes misterios, sacerdotes y príncipes, los iluminados mayores y menores, los minervales y los novicios, y cada de estos niveles tenía acceso a un conjunto específico de conocimientos sobre la orden y sus metas. Así, con la formación gradual de los nuevos miembros y con el control estricto sobre el acceso a la información, la orden podía operar de manera eficiente y secreta a pesar de la atención constante de las autoridades y el público. Cada miembro recibía un seudónimo, a menudo relacionado con un personaje histórico o mitológico, y toda la correspondencia y los documentos de la orden también se codificaban. La simbología era súper importante porque ayudaba a identificar a los suyos entre los demás. El símbolo más famoso asociado con los Illuminati, aunque realmente es más un símbolo masón, se considera la pirámide con el ojo que todo lo ve, también llamado el ojo de la providencia. Es un ojo colocado dentro de un triángulo y este ojo representa a Dios, al gran arquitecto del universo que creó la tierra, creó al ser humano y ahora observa su trabajo. Otro símbolo igual de importante es el búho de Minerva, la diosa de la sabiduría. Para los Illuminati, el búho representaba la capacidad de ver lo que otros no pueden ver, difundir el conocimiento y la educación y observar todo lo que sucede sin ser detectado. El orden se desarrolló y creció rápidamente. Sus ideas encajaban con las ideas de los filósofos de la Ilustración francesa, que también eran populares en ese momento, y así ganaban el respeto de todos los que ya estaban cansados de la monarquía. Y sin embargo, su rápido crecimiento y su popularidad hicieron que la orden se descubriera. Ya en 1784, el rey de Baviera, Carlos Teodoro, prohibió todas las sociedades secretas y un año después, en 1785, él emitió un decreto especial para perseguir a los Illuminati. Adam Weishaupt huyó de Baviera a Sajonia, donde siguió escribiendo y reflexionando sobre temas de política, economía y religión. Se cree que sus ideas circulaban entre los antiguos miembros de la orden que mantenían correspondencia, pero la naturaleza y el alcance de esa correspondencia no están del todo claros. En otras palabras, no sabemos si la orden siguió existiendo o realmente desapareció, así que en ese momento la historia basada en hechos conocidos se acaba y a partir de ahí entra la teoría de la conspiración. Es importante mencionar un punto interesante, en que se diferenciaban los Illuminati de los masones y por qué los Illuminati fueron prohibidos tan rápido mientras que los masones siguen existiendo y aunque no permitan la entrada de personas no iniciadas, su existencia no es ningún secreto, no es ningún mito. De hecho, la principal diferencia entre estas dos órdenes y la razón por la que la orden de los Illuminati se prohibió con tanta prisa es el poder. Los masones se enfocaban en el desarrollo personal, en la caridad y en la mejora moral. Y los Illuminati tenían objetivos políticos, buscaban reformar la sociedad y reducir la influencia de la religión, lo que por supuesto representaba un peligro mucho mayor para la Iglesia y para los monarcas. Por eso la orden y sus actividades han sido distorsionadas y rodeadas de mitos horribles hasta el punto de que se decía que comían niños y adoraban a Satanás. Según una teoría de conspiración moderna, el objetivo de los Illuminati era imponer un nuevo orden mundial y crear una especie de élite de 1.000 millones que gobernaría sobre el resto del mundo. Y como no lograron tomar el control de Europa,
mudaron al otro lado del océano a América, se establecieron en los Estados Unidos y desde ahí empezaron a construir este mismo nuevo mundo. En ese momento los Estados Unidos era un país emergente joven, no había ninguna vieja élite política ni reyes europeos, así que según la leyenda, esta nueva élite estadounidense, los padres fundadores del país, eran los Illuminati. Curiosamente fue en el año 1776 cuando se aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el mismo año cuando se fundó la Orden de los Illuminati en Baviera. Y de hecho no hace falta mucho para demostrar la conexión entre los Estados Unidos y los Illuminati, solo tienen que mirar el billete de $1. En su anverso está el retrato de George Washington y en el reverso hay dos grandes sellos de los Estados Unidos, o sea, dos lados del gran sello de los Estados Unidos. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos una pirámide truncada con un ojo dentro de un triángulo rodeado de rayos. También hay una inscripción que dice Nuevo Orden Mundial y en la base de la pirámide se ven números romanos que indican el año 1776, el año en el que se aprobó la Declaración de Independencia y el año cuando se fundó la Orden de los Illuminati. En otras palabras, la moneda principal del mundo está marcada con el símbolo de los Illuminati, así como el reverso del gran sello de los Estados Unidos lleva este símbolo. Además, algunos expertos de la conspiración encuentran en el billete otro símbolo de los Illuminati, el búho de Minerva, escondido entre ramas de olivo. Aunque en este caso, si tuvieras una buena imaginación, también podrías ver a un elefante aquí, pero claro, es bastante difícil discutir sobre la pirámide y sobre el ojo que todo lo ve. ¿Qué más nos cuentan los conspiranoicos? Pues para empezar, que existe un gobierno mundial. Uno de los defensores de esta teoría, Fritz Springmeier, en su libro titulado Líneas de sangre de los Illuminati, nos cuenta que el mundo está controlado por 13 familias más influyentes, entre las cuales están los Astors, los Freeman, los Dupont, los Rockefeller, los Rothschild, todas las familias más ricas del siglo XX. La teoría del gobierno mundial empieza a ganar fuerza en los años 20 del siglo XX y eso también sucede por una razón. Políticos como Winston Churchill y Woodrow Wilson a menudo usaban el término Nuevo Orden Mundial para describir una nueva etapa en la historia marcada por los grandes cambios en la política global después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó claro que las capacidades de los estados nacionales eran bastante limitadas cuando se enfrentaban a grandes amenazas y a problemas globales serios. Así que surgieron ideas de crear organizaciones intergubernamentales como la Liga de Naciones, como la ONU y la OTAN, que mantendrían equilibrio de poderes y fomentarían la reconciliación entre naciones. En otras palabras, surgieron ideas de crear el nuevo gobierno mundial. Más tarde, con la aparición de las grandes corporaciones comerciales y especialmente de las redes sociales, las teorías conspirativas se fortalecieron. Ahora a menudo nos dicen que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, que todas nuestras compras las hacemos por órdenes, por influencia de los demás y que las redes sociales nos han esclavizado y sus propietarios controlan nuestras vidas. Pero en realidad los magnates de las redes sociales y de las corporaciones internacionales tienen el igual poder sobre nosotros que la ONU tiene para detener la guerra en Ucrania, es decir, casi ningún poder. Y hacer las compras impulsivas y pasar todo el tiempo en las redes sociales es una elección personal, aunque claro, es más fácil echarle la culpa a una fuerza imparable. Pero yo más bien recomendaría tener cuidado con las personas que nos infunden estos miedos y nos quitan la responsabilidad de nuestras acciones y nuestras decisiones, porque la ingenuidad de la gente que cree en teorías conspirativas a menudo se usa en la política. Por ejemplo, tal vez hayan oído sobre el caso llamado Pizzagate, que se hizo famoso en 2016 durante la campaña presidencial de Hillary Clinton.
Esta teoría conspirativa empezó a circular en las redes sociales en diferentes foros después de que en octubre de 2016 se publicara una serie de correos electrónicos hackeados de John Podesta, jefe de la campaña electoral de Hillary Clinton. Algunos usuarios de Internet comenzaron a decir que estos correos electrónicos contenían mensajes ocultos y señalaban a una red de pedófilos. Y la pizzería Comet Ping Pong se convirtió en el centro de las acusaciones. Los teóricos de la conspiración afirmaban que la pizzería era una tapadera para una red de tráfico de niños que supuestamente operaba desde el sótano de la pizzería, aunque no se presentó ninguna prueba. La historia se extendió ampliamente por internet, los usuarios compartían sus teorías y sus pruebas, muchas de las cuales se basaban en interpretaciones falsas y fotos engañosas. Y el caso llevó al punto en el que un hombre llamado Edgar Madison Welch, creyendo en esta teoría, fue a la pizzería para liberar a los niños que pensaba que estaban ahí y como tenía un arma, comenzó a disparar. Por suerte nadie resultó herido, el hombre fue arrestado y condenado a prisión, y sin embargo este incidente mostró cómo la desinformación y las teorías falsas pueden llevar a consecuencias peligrosas en la vida real. Como sabemos, Hillary Clinton perdió las elecciones ante Donald Trump y se puede suponer que la historia de Pizzagate contribuyó a esa derrota. Pero puede que se pregunten, ¿y qué tienen que ver los Illuminati con esta historia? Pues recordemos cómo los opositores de la orden distorsionaron las ideas iniciales de los Illuminati sobre la igualdad y sobre la eliminación del matrimonio como una institución obligatoria, convirtiéndolas en rumores absurdos. Ellos decían que los Illuminati, en su obsesión por el poder y por la vida interna, incluso participaban en prácticas sexuales desordenadas con niños y bebían su sangre para prolongar así su vida y para mantener su influencia. Cabe señalar que Trump se aprovechó del gusto de los estadounidenses por teorías conspirativas, porque en 2017 en varios foros y redes sociales comenzaron a aparecer nuevos mensajes anónimos diciendo que Trump estaba luchando en secreto contra un supuesto gobierno mundial, el gobierno en la sombra, formado por políticos, por varias gente inteligente, varias gente influyente y la élite de la sociedad estadounidense, que supuestamente participaban en rituales satánicos, en tráfico de niños y otros delitos. Y con el inicio de la pandemia de COVID-19, la teoría se volvió aún más popular, añadiendo al virus la vacunación y un supuesto complot global. Y la culminación de todo esto fueron las manifestaciones y el asalto de Capitolio el 6 de enero de 2021, en el que también participaron los seguidores de Trump y la gente que creía que estaba luchando contra el gobierno en la sombra. Declaraban que las elecciones de 2020 habían sido manipuladas. Después de este evento, las autoridades estadounidenses reforzaron las medidas para combatir la difusión de tales teorías conspirativas, aunque alguien podría ver en esto la mano del mismo gobierno en la sombra. La idea de que la élite está relacionada con los Illuminatis también se alimenta de la leyenda sobre un club de una de las universidades más populares, más prestigiosas de los Estados Unidos, la Universidad de Yale. El club Skull and Bones es una sociedad estudiantil secreta, formada en 1832 y conocida por sus tradiciones, su exclusividad y su influencia en la política y los negocios estadounidenses. Los miembros del club son estudiantes de último año. Cada año se aceptan 15 nuevos miembros conocidos como Bonesmen, y pertenecer a este club se considera un gran logro porque abre las puertas en todos los círculos políticos y empresariales. Es famoso por su extremo secretismo. Todas las actividades, rituales y símbolos del club están rodeados de misterio y eso da lugar a la suposición de que en este club se preparan futuros Illuminati. También los Illuminati se asocian con famosos internacionales como Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, porque a menudo muestran todo el tipo de simbolismo oculto en sus actuaciones,
Doblan las palmas en forma de triángulo y supuestamente así envían mensajes secretos. Por supuesto, no hay ninguna prueba de que estos artistas pertenezcan a alguna secta y más probable que simplemente sirva para subir el interés y alimentar rumores y especulaciones sobre ellos. Así son los rumores y leyendas que surgieron de una pequeña sociedad bávara que quería acabar con la monarquía y hacer que la gente pensara por sí misma y prestara atención a la ciencia, a la lógica y a la educación. Afortunadamente, la ciencia logró avanzar y con ella vinieron ideas sobre la igualdad de personas, sobre la importancia de la tolerancia religiosa y sobre la necesidad de resolver problemas en conjunto. Aunque cabe admitir, todavía estamos bastante atrasados en este último aspecto. También destaquemos que lamentablemente todavía las teorías falsas y las leyendas tienen mucho peso en nuestra sociedad. A la gente le gusta creer que somos controlados por algo misterioso, por algo secreto, por los masones, los Illuminati, templarios, asesinos, cualquiera. Incluso que Bill Gates nos manipula a través de chips, ya que de esa manera podemos echarle la culpa y la responsabilidad a los demás. Pero estas leyendas y teorías no llevan a nada bueno, solo alimentan la idea de que todos los ricos son malos y todos los ricos son ricos porque vendieron su alma al diablo y el pobre es el pobre porque es muy honesto y muy bueno. Así funciona el mundo. Por lo tanto, a menudo leemos con gran avidez sobre un millonario depravado y corrupto y luego decimos, mira, aquí está la prueba, el dinero es la raíz de todos los males. Pero si fuera así, es poco probable que todavía estuviéramos vivos. Los millonarios que venden su alma al diablo son muy pocos, aunque es verdad que siempre son más notorios y pueden destruir la vida de miles y millones de personas, especialmente si son políticos. Y en este sentido me viene a la mente un meme muy apropiado para mí, por lo menos en este momento. Ojalá pudiera creer que Bill Gates me controla porque yo misma ya no doy para más. Les deseo a todos una buena semana y nos vemos en la próxima historia.